ustedes por estar hoy aquí para acompañarnos en el último adiós para Héctor, de sus familias de vida y de escena, de sus amigos, colegas y alumnos. El Teatro Libre ha querido que esta sea una ceremonia sobria, cargada de agradecimiento, respeto y afecto. Iniciaremos con la evocación que Natalia, la hija de Héctor, hará de su padre. Luego, Ricardo Camacho despedirá a Héctor, su cómplice de bregas y amigo de corazón durante cerca de 50 años. Concluidas las palabras de Ricardo, proyectaremos un video que recoge varios momentos de la vida de Héctor. Al concluir el video, la urna que contiene sus cenizas será trasladada por sus hijos al primer patio de esta casa, donde serán depositadas en la tierra bajo el cielo. Les agradecemos acompañarlos en la medida que el espacio lo permita, guardando riguroso orden y total silencio mientras se hace el recorrido y se deposita la urna en la tierra. Este es un momento de profundo significado durante el cual cada uno hará para sí y en silencio su propia reflexión. Para terminar y celebrando la vida, tendremos un cierre musical. Gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias, Héctor, por tu vida. Ella no fue en vano. Gracias. Por allá en el año 2000, el Teatro Libre estaba pasando por un periodo de crisis económica, uno de los peores, creo yo. Mi papá y yo vivíamos en la 47 con tercera, en un aparto estudio muy bonito, como los que él solía conseguir. Nos cortaron la luz y tuvimos que empeñar nuestro VHS para poder comer. Mientras caminábamos hacia el apartamento, yo recuerdo preguntarle a mi papá hasta cuándo iba a aguantar esa situación, a lo que él me contestó sin ninguna muestra de duda: hasta siempre. Este era el Héctor Bayona, el actor, un hombre que estaba dispuesto a sacrificar todo por su sueño, y mi papá vivió su sueño, sacrificando el todo por el todo. Logró lo que muy pocos logran: dedicarse de cuerpo y alma a su pasión. Yo lo admiro mucho por eso. Este es el Héctor Bayona que casi todos conocen, un hombre con una dedicación y disciplina incomparables, que lo llevaron a convertirse en uno de los actores más importantes del teatro colombiano, cuyo talento y conocimiento transmitió al público en el escenario, a sus compañeros y colegas detrás de telones y a sus alumnos en el salón de clase. No encuentro las palabras que expliquen lo orgullosa que me siento de ser la hija de Héctor Bayona, el actor. Pero hay otro Héctor al que voy a extrañar aún más: a mi papá, al abuelo de mi hija y el abuelo de mis sobrinos, al ser humano que, a pesar de los sacrificios y de las ausencias que vinieron de la mano con su pasión por el teatro, logró restablecer la relación con nosotros, sus hijos, haciendo que los últimos 16 años valieran muchísimo más que los anteriores. Voy a extrañar a mi papá, con quien se podía tener las charlas más interesantes y serias, pero con el que también se reía, se bailaba y se gozaba hasta las horas del amanecer. Sí, aquí vamos a dejar las cenizas de Héctor Bayona, el actor, quien deja un vacío inmenso en el mundo del teatro y en el corazón de las personas que tuvieron la fortuna de conocerlo. Pero para mí, no solamente están los restos del gran actor y maestro, sino también los del hombre que fue mi padre, mi papito. Hasta siempre, papi. Buenos días y nuevamente muchísimas gracias por asistir. Yo conocí a Héctor Bayona en el año 1970, como se verá en el video que se va a proyectar. Es la época turbulenta del movimiento estudiantil mundial, que probablemente comenzó más o menos en 1968, con las protestas estudiantiles en Estados Unidos y en el mundo entero contra la guerra de Vietnam. Y este movimiento se extendió como mancha de aceite por los 5 continentes. En la época de la
completamente viva, de que iba a ser posible una transformación revolucionaria de la sociedad. Entonces, ese movimiento, por supuesto, llegó a Colombia. Y pues eso es una época de paros, manifestaciones, pedreas, cierres de universidades, hasta asesinatos, ¿no? Varios estudiantes en Cali fueron masacrados por la policía. Y bueno, pues nosotros estábamos ahí. Y bueno, Héctor Bayona era estudiante de la antigua escuela de teatro del distrito, Luis Enrique Osorio, que era una escuela con muchísimos problemas de presupuestos, era como una especie de papa caliente para el distrito, porque no tenía ningún tipo de formalidad. A veces había presupuesto, a veces no había. Y cuando caía uno de esos aguaceros feroces bogotanos, pues eso se inundaba. Y bueno, cambiaba de director permanentemente. Y Héctor era líder estudiantil ahí, de los pocos estudiantes que quedaban en esa escuela. Y ahí nos conocimos, ahí, exactamente ahí. Sí, nos conocimos no por el teatro, sino, digamos, por la confluencia en el movimiento estudiantil, por la simpatía, por la inclinación por los movimientos de izquierda, por la izquierda revolucionaria. Y ahí apareció el MOIR y nos recogió, y nos metió. Ahí duramos un poco de tiempo. Luego, el MOIR va a las elecciones en el año de 1972 y entonces los que hacíamos teatro decidimos organizar unas brigadas de teatro para apoyar la campaña electoral. Eso se había hecho en Alemania y se había hecho en Italia, y bueno, no era que supiéramos, nos lo inventábamos. Entonces hacíamos obras pequeñas ahí de 10-15 minutos ahí para pedir votos para el MOIR, en una campaña que por supuesto, pues como ustedes pueden imaginar, los resultados electorales fueron pírricos para el MOIR. Y terminada esa campaña, entonces apareció un primer teatro libre, antes de la fundación oficial, digamos, en 1973. Y ese primer teatro libre, con el cual personalmente yo no tenía que ver, montó una obra que se llamaba Un pobre gallo de pelea. Fue la primera vez que yo vi a Héctor Bayona actuar. Esta era una obra sobre un evento que pasó en una plantación de palma africana, en Palma, en el Cesar. Y hubo un asesinato del jefe de personal de la empresa y acusaron a unos dirigentes sindicales de ser los asesinos. Y bueno, estos líderes sindicales estaban incluidos por el movimiento. Y pues bueno, hay este grupo que hizo Un pobre gallo de pelea, hizo una investigación y una obra sobre esto. Héctor Bayona era, no recuerdo si el jefe de personal, pero en todo caso era un rompehuelgas, un elemento reaccionario malísimo, que estaba organizado por la empresa para romper el movimiento de los trabajadores. Entonces, lo único que yo recuerdo bien de esa obra es una escena en la que este personaje, que se llamaba Sape, y aún hay gente que lo mienta así, a Héctor Bayona. Entonces el tipo llega a su casa a almorzar y la mujer le trae un plato de sopa, le pone un plato de sopa y él se sienta, coge la cuchara, la mete en el plato, mira el plato, se para, stop, deja la cuchara, coge el plato, lo menea, levanta la vista hacia la mujer y le dice: un pelo, ¿quiere que le dé una leñera? Yo quedé impresionado. Es lo único que yo recuerdo de esa obra.
clarísimo que lo que se dice, el diablo está en los detalles. Si tenía ese sentido del ritmo, del tempo, lo que llaman el timing, perfecto lo tenía, clarísimo. Nadie se lo había enseñado, solo estaba en su ADN. Bueno, después vino la fundación del Teatro Libre, en la cual pues concluimos varios. Y pues es un poco híbrido entre un movimiento político y un grupo de teatro que finalmente el movimiento político quedó atrás y se sacó el grupo de teatro afortunadamente. Pero en esa escena que les acabo de describir está exactamente el germen del oficio de Héctor Bayona. Él sabía que primero que todo son los detalles lo que importa. Lo segundo es que tradicionalmente a los actores se les divide entre actores de llamada personalidad y actores de carácter. No puedo dejar de citar una frase feliz de don Jorge Luis Borges que dice que la idea de la personalidad es una vanidosa imitación. Pero estos actores de personalidad que fueron muy famosos, por ejemplo, en el cine norteamericano en los años 40, 50, probablemente el más famoso es Humphrey Bogart, actores que se hacían a sí mismos. Y esa era la razón de su éxito, la personalidad que exhalaban. Y había actores que son que se transforman de personaje en personaje. Y este era Héctor Bayona. Por supuesto que esta distinción no es una cosa pues tajante. Y hay actores de personalidad que hacen a veces de carácter y viceversa, etc. Bueno, en fin. Pero Héctor Bayona era un tipo claramente que decía: yo no existo, yo no soy nada. El ego mío no interesa. A mí lo que me gusta son los personajes. Yo no vengo al escenario a exhibirme y a mostrar mi personalidad. Yo voy a hacer lo que me toca hacer. Yo soy lo que llaman un actor trabajador, un actor obrero. Eso da un índice, digamos, de su carácter, de su personalidad. Él siempre trabajaba, como se dice, de afuera hacia adentro. Es decir, un personaje para él él no se aproximaba a un personaje a través, digamos, de los conflictos psicológicos, de sus personalidades complejos, sino él empezaba a preguntarle al personaje: ¿cómo puedo acercarme a ti? ¿Tú quién eres? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te peinas? ¿Te afeitas? ¿Tienes gafas? ¿Cómo comes? Etcétera. Y de ahí pasaba, digamos, a la vida interior del personaje. Lo otro es el manejo de los objetos. Yo recuerdo un estudiante que vio varias veces Crimen y Castigo, y entonces me decía: yo esta vez vine a saber cómo funciona él con los objetos, cómo maneja los objetos. Entonces, él, en Crimen y Castigo, él tenía un vaso de agua, el expediente criminal de Raskolnikov, un frasquito con un gotero, las gafas, la pluma y el tintero.
Eso era lo que tenía. Y la manera como él manejaba esto tenía un matiz musical. Era como ver una pequeña sinfonía, como él trabajaba con los objetos, como los había escogido, como los manipulaba. Él entendía que el personaje no está separado del mundo material en que vive, un personaje realista. Y era de una meticulosidad y de una escrupulosidad enfermiza con esto de los objetos. Tenía que ser los objetos que él decía. Cuando hicimos Los Hermanos Karamazov, él estaba un poco inquieto porque el personaje de Fyodor Karamazov en la novela de Dostoyevsky pues es un viejo libidinoso, enfermizamente libidinoso, que está persiguiendo a una muchacha del pueblo, Lushenka, y le ofrece pagarle para que tenga sexo con él. Dormía, llevaba prostitutas a la casa estando la mujer. Entonces, lamentablemente, en la obra, en la adaptación de Patricia, pues eso no aparecía. No había ninguna escena de Fyodor Dostoyevsky, de Fyodor Karamazov con Lushenka, esta muchacha. Y él estaba muy frustrado porque él decía que eso era una cosa clave en el personaje. Entonces, que eso no debía quedarse en la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Él aparecía por acá, una trampa, y entonces cogió y se disfrazó de viejita, se puso un pañuelo que lleva, se lo puso en la cabeza como una viejita y se subió al escenario. Aquí había público y como una viejita empezaba a pedirle plata al público y a los curas, porque él iba al monasterio a visitar a su hijo y a que el cura principal del monasterio sirviera de árbitro en una pelea que él tenía con sus hijos. Entonces les pedía a ellos plata, ahí agachado así, y de pronto ¡guas!, se abre el abrigo que tiene entre las piernas una poderosa salchicha. Entonces, claro, pues esto fue un impacto tremendo, ¿no? No sé ni de dónde sacó la salchicha. Natalia dice, sobre todo para su hija, que lo vio desde ahí, estaba totalmente choqueada, y después iba al descarado y se comía la salchicha. Eso era. Entonces decía, ahí sí queda claro que este viejo es un ser luminoso, ahí hay una cosa física, pues. Lo último que yo quería recordar es que cuando hicimos El Encargado, la adaptación de la obra de Harold Pinter, el actor con el que más tenía escenas, relación, tendía a sobreactuar y se emocionaba, siempre una de más. Entonces, yo le dije un día, le dije, mire, usted no haga nada, usted no haga nada. Deje que Héctor Bayona le cree el personaje. Deje. Entonces él, muy sorprendido, me miró y aceptó. Y entonces Héctor empezó a dirigirlo, sin decirle nada. Solamente estimulándole una cantidad de pequeñas reacciones e impulsos que a la final, unidas, sirvieron para componer el personaje. Entonces esto era por medio de la observación y la escucha
que él tenía totalmente desarrollada, ese arte que no todos los actores tienen de saber realmente escuchar, ¿no? De realmente saber escuchar y saber ver. No como tanta gente que no puede hablar sino de sí misma. Héctor Bayona no. El ego lo tenía bien escondido. Ese era. Creo que esto, en mi opinión, dice más de la persona de Héctor Bayona, de todos los elogios que yo pudiera decir a su modestia, su disciplina, su seriedad, su humor, su vocación de pobreza absoluta, etc. Con Héctor no solo se va el gran actor, el gran amigo, el gran compañero, se va toda una época en el Teatro Libre. Ya los de la vieja guardia somos cada vez menos. Y hay una nueva generación que no tiene la tradición, que no tiene toda esa historia, probablemente mejor. Eso lo mejora. Y pues, ellos verán. Héctor, desde donde esté, y los viejitos que quedamos, pues, estamos ahí a la expectativa, ¿no? Héctor Bayona es uno de los fundadores del Teatro Libre. Ha actuado en más de 40 obras del grupo desde Un pobre gallo de pelea en 1973 hasta la segunda versión de La Orestiada en el 2013. Ha dirigido La vida es sueño y American Blues con Carlos Martínez y es profesor de actuación e interpretación en el Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre y es parte del grupo artístico del Teatro Libre, es miembro del Consejo Artístico del Teatro Libre. Y bueno, entonces cuéntenos un poco de usted, cuénteles a los distinguidos miembros de la audiencia de usted. Quería estudiar artes plásticas, pintura particularmente. Y entonces llegué, esta es una historia que yo he contado muchas veces ya, y entonces era como marzo o abril, y pues claro, no pude entrar a la universidad a esas alturas, y por esa época abrieron la Escuela Distrital de Teatro. Entonces... ¿Eso qué año fue más o menos? Eso fue en el 70. Y entonces yo dije, pues bueno, hay una afinidad con las artes, yo no me puedo quedar por fuera y mientras tanto pues, voy a escampar ahí. La dirigía Eduardo Sobrio, una de las familias de teatro tradicionales, porque en esa época había familias, ¿no? Con grupos de teatro, el teatro se hacía por familias, entonces... Eduardo Sobrio fue mi primer maestro y fue el director de la escuela, pero muy rápidamente empezó el movimiento estudiantil a su auge y empezaron todas las actividades políticas de los jóvenes, la militancia.
Entonces, rápidamente yo entré a militar en el MOIR y hasta ahí terminó prácticamente mis estudios académicos de teatro, porque de ahí en adelante me convertí fue en un líder estudiantil de una escuela de 20 integrantes. Declinó el movimiento estudiantil y como ocurrió con muchos de nosotros, a mí me expulsaron de la escuela y entonces por esa época ya conocí a Ricardo y pues vino la fundación del Teatro Libre y Ricardo me invitó a participar en ese proyecto. Entonces ahí empezó la historia de la actuación. Señor Rubí, tiene que usted a un hombre cuya ruina ha sido Shakespeare. Si no fuera por Shakespeare, yo estaría actuando en Broadway. Shakespeare quiere la tragedia del personaje. No interprete a Shakespeare, Marconi, que esto es Ibsen. Mire el calendario, estamos en 1912. Pero que no entiende el calendario, amigo, y lo que universidad es... traten de llenar ese momento con pues, todos los elementos que constituyen la historia del personaje. No tanto el decir la letra a tiempo, que por supuesto debe ser así, sino que sea el personaje que dice algo porque tiene una necesidad, tiene la necesidad de decirlo, porque tiene un propósito cuando habla. ¿Qué me sienten? No me sentaba de pie, no me sentaba como Dios manda de pie, ni se imagina. Venga, le daban a uno 10 minutos para tomarse un tinto en ese hueco a medianoche, y ni modo de encontrar una silla, ni una. Todos esos paisas, costeños y negros las tenían, esos tipos, y yo trabajándoles ahí. Sí, las cogían todas los negros, los paisas y los costeños. Y a mí me tocaba de pie, me trataban como si yo fuera una basura. Cuando el man llegó por la noche se lo dije. ¿Siéntese? Sí, pero lo primero que tengo que hacer es relajarme. ¿Sí me entienden? Me hubieran podido joder allá. Uy, verdad. Ya se les dará a cada uno su libreto. Ahora lo harán ellos. Pero, ¿cómo? ¿Ensayar nosotros? Para que lo vean los actores. Pero si nosotros somos los personajes. Ya lo sé, pero los que tienen que interpretar los papeles Somos nosotros. los actores, no los personajes. Los personajes están en el libreto. Precisamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Cree usted que ser actor es tan fácil? Matar el difunto está floja. Es que lloraba abrazado a él. Huele a trago. La señora estaba bebiendo. Que Dios me perdone, pero no podía resistir la pena en mi sano juicio. Que lo que es bebamos cuando un ser querido abandona este mundo y deja de sufrir, se entiende. Pero que lo hagan un rico. Sí, María José. El difunto. ¿Qué les pasa? Miren al diablo. El difunto sonó. Yo no hay nada. ¿No oye?
perspectiva, ahora hoy en día en perspectiva, puedo decir con toda certeza es que La señora estaba bebiendo. Que Dios me perdone, pero no podía resistir la pena en mi sano juicio. Que lo peor es de pago cuando un ser querido abandona este mundo y deja de sufrir, se entiende. Pero que lo haga lo rico. Sí, María José. El difunto, ¿qué le pasa? Viene al diablo, el difunto sonó. Yo no oí nada. ¿No oye? Algo nos quiere decir. Están trastornados, no oigo nada. eso es un camino muy irregular, muy irregular. Y lo que ahorita en perspectiva, ahora hoy en día en perspectiva, puedo decir con toda certeza es que esto nunca tiene, uno no tiene ninguna seguridad. Siempre toca empezar. Siempre estoy empezando. ¿Y usted cómo se siente de haber sido miembro de un solo grupo durante 40 años? ¿Qué tiene que decir sobre eso? A mí me salvó haberme encontrado la política y haberme encontrado el teatro. ¿Cómo así me salvó? Porque yo no sabía qué hacer en la vida, yo estaba perdido totalmente. Absolutamente. Y no era drogadicto, ni marihuanero, ni nada de eso, no he hecho nada. Sí, yo estaba perdido. Y uno dice, pues claro, si no vuelvo a nacer, pues yo haría, me encantaría viajar, conocer otros mucho más y tener otras experiencias desde el punto de vista del oficio. Pero eso no importa. A mí me ha ocurrido lo mejor. Dentro de mis circunstancias de mi vida, me ha ocurrido lo mejor. De manera que yo estoy muy contento y no me he cansado de estar en el Teatro Libre. Siempre tengo nuevas expectativas, nuevos retos. Eso es lo que ha pasado. Yo estoy muy satisfecho con eso. Yo veo todo al Teatro Libre. Perdóname si no me siento. Hemorroides, si ve. Vivo pensando en hacer calistenia. Algunos de mis jefes hasta saltan lazo en su oficina. ¿Usted puede imaginarme saltando lazo?